Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Aquí ya también lista, como vemos cada jueves un tema importante e interesante de la palabra de Dios. Hoy también ya lista para iniciar este jueves. Bueno, iniciamos entonces. Sí, muy bien, vamos a empezar y pues el tema de hoy se llama Dios habla con cantos. Así es una manera que también podemos conocer a Dios, ¿verdad? Podemos saber que Él se comunica con esos cantos. Y pues este tema lo tomé del libro de Sofonías, del profeta Sofonías, uno de los profetas menores que tenemos en la Biblia, uno de los libros que está ahí incluido en la palabra de Dios y que está muy interesante, muy hermoso el saber lo que Dios ha hablado, ¿verdad? Como hemos visto en otros temas, ¿verdad? Cómo Dios habla a través de sus profetas. Y bueno, pues este es otro de los temas de hoy que quiero comunicarles y que quiero que pues pongamos pues en nuestro corazón para conocer más acerca de Dios, cómo Dios nos habla, cómo Dios habla aún con cantos. Y esto es parte de la comunicación que Dios tiene con sus hijos y en este caso con el profeta Sofonías, ¿verdad? Y vemos también que en la palabra de Dios hay muchas partes de la Biblia donde habla acerca de estos cantos, de cómo Dios cómo el hombre se expresa hacia Dios con cantos, ¿verdad? Y por ejemplo, en el libro de Apocalipsis aparecen cantando coros de ángeles, ¿verdad? O de personas. Bueno, aquí es Dios mismo quien canta pues en esta parte de que vamos a leer, que vamos a estar viendo acerca de Sofonías, ¿verdad? Y cómo Dios le hablaba, ¿verdad? Y lo que decía Sofonías para el pueblo de Dios, ese pueblo que pues se había perdido en mucha idolatría y en muchas cosas que no agradaban a Dios. Entonces, pues este es el tema para el día de hoy. Y bueno, ahí vamos a leer en Sofonías 3, del 14 al 17, que dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, ¿no? Entonces, pues esta es una buena noticia, una manera de entender que Dios, ¿verdad? Se va a regocijar sobre ese pueblo con cánticos. Así lo va a hacer también con nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros obedezcamos y caminemos por esos preceptos, por esos mandamientos, por esa identidad que tenemos de Dios de poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces, Él va a hacer todo esto, se va a regocijar, ¿verdad? Dice, callará de amor, se regocijará, se gozará sobre ti con alegría. Así como se lo dice al profeta Sofonías, nos los dice en este tiempo a nosotros que somos su pueblo hoy, ¿verdad? Adoptados por Él, ¿verdad? Por un Padre hermoso, lleno de amor para nosotros. Entonces, pues tenemos que entender y poner atención, ¿verdad? A lo que Dios dice. Y bueno, por eso hoy estudiamos, hoy repasamos y vemos este precioso libro de Sofonías, ¿verdad? Pequeñito y no muy largo, pero con una precisión acerca de lo que Dios habla a sus hijos. Entonces, pues de acuerdo a lo que vamos a ver, de acuerdo a la introducción del libro, ¿verdad? De Sofonías 1:1, bueno, ahí dice Sofonías que ejerció su actividad, no, dice que Sofonías ejerció su actividad en el reino del sur los días de Josías, ¿sí? Según el primer versículo, Sofonías era de linaje real, ¿sí? Este profeta, Sofonías, era de un linaje de realeza. El profeta, al igual que profetas que realizaron juicios hacia Judá, hacia el pueblo de Dios, lo hace aquí también Sofonías, ¿verdad? El profeta realiza juicios sobre los filisteos, sobre los moabitas, sobre los amonitas, sobre los cusitas y los asirios, que eran los pueblos de aquel entonces, ¿verdad? Y en Israel.
y él está hablando a estos pueblos, está declarando cosas que Dios ha dicho, que pues son fuertes, ¿no? Que son cosas que tenía que hablarse con esa autoridad y con esa fuerza que tenía un profeta, ¿no? En ese tiempo, ¿verdad? Y sin temor, ¿verdad? A equivocarse porque sabía que Dios era quien estaba enviando este mensaje a los pueblos, a los grupos de personas que vivían en aquel entonces en ese reino del sur, ¿no? Que vivían en ese entonces. Entonces, bueno, estamos viendo este libro de Sofonías y bueno, esta es la introducción del libro de Sofonías. Y Sofonías ahí en el versículo 1 dice, como leíamos ya, dice, la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijos de Amón y rey de Judá. ¿Sí? Entonces, para aclarar, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando acerca de esto, de quién era Sofonías, ¿no? Entonces, Sofonías en el versículo 1:4 dice ahí en la versión de Reina Valera 60, dice, esto que Dios le está diciendo, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal, ¿sí? Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Entonces está hablando fuertemente aquí Sofonías, ¿verdad? Al pueblo de Dios, ahí a Judá, ¿verdad? Dice, extenderé mi mano sobre Judá y exterminaré de este lugar los restos de Baal, ¿verdad? Que adoraban a Baal, y el nombre de los ministros que son idólatras, que están adorando otros dioses, ¿verdad? Y con todo y su idolatría y hasta con los sacerdotes iba a arrasar, ¿verdad? Esto está avisando del Señor a Sofonías para que él lo hable al pueblo, ¿no? Para que él lo diga y sea pues entendido el pueblo en dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Entonces ahí leemos esto en Sofonías 1:4 y más adelante en Sofonías 2:15 nos habla acerca también de lo que Dios dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces sabemos nosotros que los profetas declaran con anticipación, ¿verdad? Lo que va a venir, lo que viene de parte de Dios para este pueblo, ¿no? Entonces, esto está hablando aquí Sofonías, ¿verdad? Diciendo y declarando lo que Dios ha dicho. Cómo va a ser asolada esa ciudad, va a ser hecha guarida de fieras, dice cualquiera que pase junto a ello, es decir, se burlará y sacudirá su mano, ¿no? Entonces, así está declarando el profeta lo que Dios le está diciendo para esta ciudad, ¿no? Como en otros libros, los profetas también de la Biblia encontramos aquí a Sofonías, ¿verdad? Estos 3 capítulos de Sofonías en temas de juicio, ¿verdad? Pero también de restauración para el remanente fiel de Judá. Entonces, no solamente habla del mal que va a venir y de que el pueblo está siendo idólatra, el pueblo no está obedeciendo los mandatos de Dios, el pueblo se está yendo por otros caminos, el mundo de ese entonces está tomando otras ideas, otras cosas, otras maneras de hacer las cosas sin considerar a Dios. Entonces, de esto nos habla Sofonías, ¿verdad? En ese tiempo, pero bueno, podemos llevarlo al tiempo de hoy, ¿verdad? Y nosotros ser entendidos en lo que Dios está hablando a través del profeta Sofonías, que no somos el pueblo judío, no somos de Israel, no somos de Judá, pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos adoptados por Dios, somos ese especial tesoro hoy para Dios. Y por eso es importante saber, ¿verdad? Cómo habla Dios, cómo Dios se dirige al mundo de ese entonces y se dirige al mundo de este entonces, ¿no? Del de hoy. Entonces, también esa restauración para el remanente fiel es de lo que habla, ¿no? De los que son fieles a Dios, también en estos capítulos que vamos a estar revisando en Sofonías, también Dios habla a ese remanente fiel de Judá, ¿sí? Entonces, pues, sentimos que somos parte de un remanente fiel, de esa fidelidad que le tenemos a Dios y en este tiempo, ¿no? Entonces, así como lo habló en aquel entonces el profeta Sofonías, podemos entender cómo es el corazón de Dios y cómo Dios, ¿verdad? Está hablando y está, pues, advirtiendo, ¿verdad? A través de Sofonías lo que va a pasar y cómo va a llegar hasta a este momento, en ese último capítulo, ¿verdad?
pero también de restauración para el remanente que queda fiel, ¿verdad? Entonces, pues ahí nos apuntamos nosotros, ¿no? Ahí nos metemos en ese momento nosotros, esa eternidad con Dios, y vemos que tanto en el pasado como en el presente, nosotros podemos estar involucrados entendiendo a este Dios precioso que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo que comunica Dios, esto es lo que Dios habla a sus hijos, y bueno, entonces para continuar con esto, dice, entonces a la luz de la gloriosa promesa de restauración, el pueblo de Dios debería cantar con alegría, ¿sí? Ya que después de todo lo que Dios iba a hacer con todos estos idólatras, con todos estos sacerdotes que adoraban otra cosa, Baal, o al Dios que fuera, ¿no? Entonces, las cosas que fueran, o todo esto, a la luz de todo esto, después de todo esto que es triste, ¿verdad? Viene una luz, ¿no? Viene esa luz gloriosa de una promesa de restauración. El pueblo de Dios debería cantar con alegría, ¿sí? La promesa es que Dios les salvará y redimirá tanto de sus enemigos, los va a redimir, o se los va a apartar, ¿verdad? Les va a perdonar, ¿verdad? De todo eso que viene si ellos obedecen y escuchan, ¿verdad? Esta advertencia del profeta. Entonces, la promesa es que Dios les salvará y redimirá tanto de sus enemigos como de sus iniquidades, ¿sí? Sofonías señaló las desviaciones del pueblo de Judá, ¿sí? O sea, es lo que hizo este profeta, ¿no? Señaló por dónde se estaban yendo por otro camino, ¿verdad? Y todo lo que Dios le decía, pues él lo hacía patente, evidente, ¿verdad? Hablándolo, comunicándolo al pueblo, ¿verdad? Entonces, Sofonías señalaba las desviaciones del pueblo de Judá, la injusticia, ¿verdad? Porque también eran injustos, ni la idolatría. Tenemos aquí en Sofonías 1 del 4 al 6, Sofonías 8, 13 y Sofonías 3, 1 al 8. Vamos a leer Sofonías 1 del 4 al 6 de la Reina Valera 60. Dice, ahí en Sofonías extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, otro dios, ¿verdad? De ese tiempo que tenían, o que aún no sabemos si aún existe, ¿verdad? Porque hay gente idólatra para todo lo que sea, ¿no? Entonces, y por Milcom, dice, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que buscan a Jehová, a los que no buscaron a Jehová, ni lo consultaron, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos estos habitantes, y exterminaré su lugar, todo resto, ¿verdad? De dioses o de idolatría que aparezcan, ¿no? Entonces, de esto está hablando Sofonías, que es el mensaje, es lo que Dios le comunicó a Sofonías. Pero señala categóricamente que en medio de Jerusalén está la presencia de Dios y que finalmente el Señor vencerá. Esto es en 3.5, en Sofonías 3.5, ahí podemos leer esto. Ahí está en medio de Jerusalén la presencia del Dios y que finalmente Él va a vencer de toda esta idolatría, todo este desorden, todo este caos, ¿verdad? Que se presenta cuando hay idolatría, hay injusticia y hay muchas cosas, ¿no? Añadidas a todo lo que es la idolatría. Entonces, bueno, ahí está aún y con todo esto la presencia de Dios y finalmente el Señor va a ser el que venza todo esto, ¿no? Porque a Él no le gusta la injusticia entre sus hijos. Entonces, Sofonías 3.5, Reina Valera 60 también, dice, el Señor en medio de ella es justo. No hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. El Señor sigue siendo justo a pesar de ver la injusticia, a pesar de ver pues, las obras de los hombres, ¿verdad? En contra del mismo Dios, ¿verdad? Él sigue siendo justo. No habrá iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Un hermoso canto de triunfo aparece en este libro. Ahí en Sofonías 3, 14 al 17, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo,
oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, ¿verdad? Gózate, porque Dios de todos modos está con su justicia en medio de toda esa perversidad, en medio de toda esa inmundicia, de todo ese mal. Dios está ahí. Tú sabes que si Dios está, tú puedes cantar, ¿verdad? Como esa hija de Sión dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Está hablando de su pueblo, pero está hablando también a nuestros corazones. Nosotros podemos tomar esta palabra, hacerla nuestra y poner ahí nuestro nombre. Canta, ¿verdad? Canta, da voces de júbilo. Sí, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, ¿no? Y esto es para nosotros en este tiempo también. Dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo esto es una preciosa promesa que le da Dios a Sofonías, el profeta, ¿verdad? Para que pues la hable, la comunique y llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Y llega a nuestra vida y llega para refrescarnos a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Dice que Él va a apartar todos esos juicios y echará fuera a los enemigos. El Señor es rey de Israel en medio de nosotros y nunca más se verá el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Y todo esto que leemos, ¿verdad? Lo podemos repetir y entender, ¿verdad? Lo que Dios está tratando de decirle al pueblo que está negado a obedecer, no negado a ver la grandeza de Dios. Entonces, los que lo ven, los que lo siguen, los que hacen y llevan de acuerdo a su voluntad su vida, ven a Dios y ven esta grandeza de Dios y pueden regocijarse y cantar, ¿verdad? Y cantar, dice, canta, oh hija de Sión. En estos textos me llama profundamente la atención el tema que Dios mismo ahí, ¿no? Del tema que es Dios mismo apareciendo con gozo y alegría, cantando en el 3:17 que leímos, ¿no? Que el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto es lo que hace Dios, ¿verdad? Por los hijos que obedecen, que caminan, ¿verdad? En ese entendido de quién es Dios, de amarlo, de bendecir su nombre, de exaltarlo, de glorificarlo a Él, el único y verdadero Dios, ¿verdad? Esto es algo muy interesante, aunque en el libro de Apocalipsis aparecen cantando coros de ángeles, incluso coros de seres humanos salvados por gracia. Aquí vemos a Dios mismo cantando, entonces vemos cuánto le agrada a Dios el canto, cuánto es como la extensión del gozo, ¿no? La extensión de lo que tú te gozas es ese canto, esa alabanza, esa adoración, ¿verdad? Entonces, aquí aparece cantando coros de ángeles en Apocalipsis, incluso coros, dice, de seres salvados por gracia, ¿no? Entonces, dice, aquí vemos a Dios mismo cantando en esto que leímos en el 3:17 de Sofonías, ¿verdad? Tal vez deberíamos, pues, analizar esto en forma más extensa, ¿verdad? La comunicación de Dios a través del canto, ¿no? Cómo se comunica Él a través de esos cantos, que dice que hablamos con cantos espirituales, lenguaje espiritual, podemos aún en lenguas cantar, podemos aún alabar y bendecir el nombre con todas esas preciosas alabanzas que exaltan su nombre, ¿verdad? Y cómo le gusta a Dios que nosotros nos comuniquemos con Él, ¿verdad? Alabando, bendiciendo y exaltando su nombre. Muchas veces tenemos una imagen de Dios, de un Dios serio, ¿verdad? Así como que malhumorado. Y eso transmitimos en nuestras expresiones, en nuestras actitudes y también en nuestros cantos, ¿sí? Entonces, pues tenemos que hacernos conscientes de esa comunicación con Dios que puede
Él hablar con cantos a nuestra vida y nosotros devolver, ¿verdad? De nuestro corazón y de nuestra alma, nuestro todo, nuestro ser, espíritu, poder devolver a Dios con nuestro canto, ¿verdad? Ese gozo, esa gracia, esa gratitud que Él que nos ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos estar totalmente llenos y festejando y celebrando, ¿verdad? Esto que dice Dios en su palabra, ¿no? Que dice, Él está en medio de nosotros, poderoso, salvándonos, gozándose con alegría sobre nosotros, callando de amor, ¿verdad? Y regocijándose con cantos, ¿verdad? Sobre nosotros también. Entonces podemos ver a Dios cantando hacia nuestra vida. Lo hemos intentado, lo hemos pensado, lo hemos, pues en nuestro tiempo con Dios, en nuestros devocionales, y ver que Dios está alabando con nosotros, está cantando, nos está abrazando, nos está llenando de su amor, ¿verdad? Porque Él se goza en que hagamos lo que a Él le agrada. Entonces, debemos analizar, ¿verdad? En forma más extensa la comunicación de Dios a través del canto. Muchas veces tenemos una imagen de Dios serio o malhumorado, como les decía, y eso lo transmitimos en nuestras caras. Tenemos una cara que parece como que no está Dios con nosotros, ¿no? Que no hemos conocido a un Dios precioso, y grandioso y amoroso y lleno de cantos hacia nuestras vidas, en nuestras actitudes, no se diga, ¿verdad? A veces tenemos actitudes que ni hasta nosotros mismos nos sorprendemos y decimos, ay, ¿cómo tuve esa actitud? Hubiera cambiado mi manera de ser en ese momento, ¿no? Y Dios ahí con nosotros, ¿verdad? Está, y pues qué bueno que el Espíritu nos habla y nos muestra, ¿verdad? ¿Qué hacer? Y también en nuestros cantos, ¿verdad? Tenemos que alabarle, bendecirle con ese gozo, con esa paz, con esa efusividad que viene por tanto gozo, ¿verdad? De saber las promesas que Él tiene para nosotros y de lo que acabamos de leer, ¿no? Hay cantos incluso para niños donde Dios aparece con un rostro severo, así como enojado, ¿no? Controlando lo que hacen los pequeños, parece que es un Dios que está esperando que te invoques o esto, y pues no, ¿verdad? El canto para Dios es que nosotros podamos traducir ese gozo, esa expresión, ¿verdad? En una canción, en elevar una alabanza, en elevar la exaltación y todo esto a Dios. Entonces, no es así, ¿verdad? No es ese Dios severo, ¿verdad? Enojado, sino como vemos aquí, a donde yo quería llegar con este tema de hoy, de comunicados con Él, es en que entendamos que Dios también canta, ¿sí? Es el Dios que canta. Pero aquí vemos a un Dios bastante diferente, alegre y cantando en este libro de Sofonías, ¿sí? Después de todo lo que habla en los primeros capítulos, en el último capítulo de Sofonías, ahí habla acerca de que Él se gozará con cantos, cantará sobre nosotros. Bueno, Spurgeon dijo en uno de sus sermones, tan llena de errores como está la iglesia, el Señor se regocija en ella, mientras nosotros nos lamentamos, ¿verdad? Como hay tantos errores, en lugar de estar viendo el error del hermano, de lo que hizo, de lo que no hizo, de cómo trata a sus hijos y esto y aquellos, y dice, tan llena de errores como está la iglesia, el Señor se regocija en ella mientras nosotros nos lamentamos. Dios canta, Dios está viendo, él conoce los corazones, nosotros no conocemos lo profundo del corazón, bueno, ni de la profundidad del nuestro, no podemos conocer la profundidad del corazón de las otras personas, entonces no estemos con eso buscando los errores en la iglesia, estemos buscando, ¿verdad? Que Dios se está regocijando con sus hijos, con los que están atendiendo, ¿verdad? Su llamado, su palabra y todo esto, ¿no? Dice, porque como decía Spurgeon, tan llena de errores como está la iglesia, el Señor se regocija en ella mientras nosotros estamos lamentándonos, ¿no? O con el lugar de alabanza, con la quejabanza, ¿no? Nosotros no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Pues Dios no se entristece. Su corazón está alegre y se dice que se alegra con gozo. Entonces, piensa en Dios, piensa tú hoy en ese Dios verdadero, ese Dios que está cantando. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar a Dios cantando? ¿Te es posible ver al mismo Dios cantando, Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, cantando sobre los redimidos? Dios está tan feliz en el amor que Él tiene sobre su pueblo que rompe el silencio eterno
Y el sol y la luna y las estrellas con asombro oyen a Dios cantar un himno de alegría, ¿sí? Pues hay otras cuestiones interesantes sobre la comunicación. Dios transforma nuestra comunicación. Ahí en Sofonías 3 al 9 dice, 3:9, perdón, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos los que invoquen el nombre de Jehová, para los que sirven para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Dios quita todo tipo de comunicación altanera, jactanciosa y arrogante, y lo transforma. En Sofonías 3:11 al 13 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, y nunca más ensoberbecerás en mi santo monte. Nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Dios quita de los labios de su pueblo las mentiras y el engaño. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. También Dios llama a cantar con gozo y júbilo junto a él. Nos llama a cantar. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate, dice en Sofonías 3 al 14. Entonces, pues tenemos todo esto y resumiendo podemos hablar de que este libro hay una promesa total de restauración, y esta restauración incluye como resultado el canto como una hermosa forma de comunicación tanto de Dios como del remanente, ¿sí? Lo que este libro contiene es que nos muestra la justicia y el amor de Dios, y así de breve como es el libro, de Sofonías contiene más intensas imágenes de la justicia y el amor de Dios. Aquí encontrarás justicia que trata de proteger al mundo de la violencia y la maldad humana. Dios no tolerará las cosas que los humanos se hacen entre ellos, así que trae su justicia para restaurar. Entonces, pues, ¿qué podemos más decir, verdad? Pues muchas gracias por su atención. Si tú quieres seguir sabiendo acerca de cómo Dios habla, lee este libro de Sofonías o alguno de los profetas menores y vas a ver cómo Dios se comunica contigo. Que Dios te bendiga, que Dios hable a tu vida, y te doy gracias por tu atención. Nos vemos pronto el próximo jueves. Hasta luego, buen día.